Pues buenos días a todos vosotros y estoy agradecido por la alabanza esta mañana porque si hemos escuchado las palabras que acabamos de cantar, en un cierto sentido contenía el Evangelio. Y en un sentido también vemos allí en ellos el contenido de la palabra esta mañana a una cierta nivel. Y si estás aquí esta mañana por la primera vez o estabas aquí de todos los domingos y a lo mejor escuchas las predicaciones y te cuesta ver cómo todas las predicaciones están relacionadas con un tema principal, estamos en una serie de Primera de Tesalonicenses y hemos titulado esta serie, ¿no? Firme en la esperanza de su venida. ¿Right? Y esta mañana vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 juntos. Y es verdad que la comunión que compartimos entre nosotros es un gran ánimo. El miércoles pasado, un hermano en una oración oró y comentó que estamos aprendiendo mucho en Primera de Tesalonicenses, pero queda mucho más para aprender. Y era un gran estímulo para todos escuchar esta oración. Porque la verdad, tenemos mucho para comprender, ¿no? En Primera de Tesalonicenses para nuestro crecimiento en el Evangelio. Y quiero preguntar, ¿cómo respondes cuando el dolor, la enfermedad, cosas que acabamos de cantar, ¿no? O incluso la oposición, golpean a nuestra puerta? ¿Cómo respondes? Es una cosa de decir que todo, el Señor tiene todo en sus manos, ¿no? Pero es otra cosa de sentirlo y vivirlo, ¿verdad? Es una cosa experimentar el dolor. Es otra cosa experimentar un dolor prolongado. Es una cosa estar enfermo. Pero completamente diferente es sufrir una enfermedad crónica. El desánimo es inevitable. Pero cuando se prolonga y se convierte en una depresión, es otra historia. El sufrimiento puede hacer temblar las bisagras de nuestra vida y nos obliga a replantear nuestras bases. La tentación más sutil en medio de las sufrimiento, las dificultades, la enfermedad, incluso cuando una intervención se complica, ¿no? La tentación es de dudar, ¿no? El cuidado de Dios. Podemos pensar erróneamente que una vida consagrada a Cristo nos exime de padecer sufrimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda de una realidad inevitable esta mañana en la palabra que vamos a considerar. Como creyentes estamos destinados para esto. Y más bien la perseverancia en medio del sufrimiento produce en la iglesia consuelo y ánimo. Hemos cantado este cántico esta mañana. Pues la iglesia de Tesalónica enfrentaba una severa persecución tras apenas unas semanas
de haber conocido el Evangelio. El apóstol Pablo y los recién convertidos creyentes de Tesalónica enfrentaban una intensa persecución y hostilidad. Y Pablo tuvo que huir dejando a la iglesia sola y vulnerable, lo que le provocaba una profunda ansiedad, angustia en el mismo apóstol. Lo vemos, por ejemplo, lo que hemos escuchado la semana pasada, en capítulo 2, en versículo 17, y vemos escuchamos y sentimos, ¿no?, esta ansiedad, esta angustia que Pablo y sus colaboradores experimentaban, ¿no?, por haber dejado una iglesia joven en medio de la presión y la persecución. Pero nosotros, hermanos, dice en versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos, con mucho deseo, ver vuestro rostro. Pero hermanos, la historia no terminó allí. Hoy veremos en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, en los primeros 8 versículos, cómo en medio de la aflicción, Pablo envió a Timoteo con un propósito pastoral urgente: alentarlos y fortalecerlos. El apóstol temía que el enemigo aprovechara su sufrimiento para hacerles dudar la gracia de Dios y echar por tierra su arduo trabajo. Y descubrimos esta mañana también cómo la firmeza y la fidelidad de esta iglesia en Tesalónica transformaron la angustia de Pablo en un gozo desbordante. Hermanos, todos enfrentamos aflicción y pruebas que nos amenazan el ánimo y que nos amenazan también con el desánimo. Pero Dios no hay despropósitos. Así que, hermanos, otra pregunta: ¿cómo podemos entonces permanecer firmes en la fe en medio de las pruebas? Vemos juntos como el texto bíblico de hoy responde a esta pregunta. Y vamos a leer los versículos de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 1 a 8, esta mañana. Por lo cual, ¿no?, podemos empezar, por ejemplo, vamos a empezar de nuevo en versículo 17. ¿Vale? Dice que, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y luego empieza el versículo 1 de capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano.
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y el texto nos presenta dos bloques principales. Vemos en primer lugar en los versículos 1 y 5 que las pruebas ponen a prueba la firmeza de la fe, que no podemos evitar esta realidad. No podemos negarlo. Las pruebas ponen a prueba la firmeza en la fe. Y luego en los versículos 6 a 8 vamos a ver que la firmeza en la fe produce en la iglesia consuelo y ánimo. Las pruebas sacuden nuestra fe a actuar como un instrumento que revela nuestra debilidad y nos lleva a depender de Cristo. Sin embargo, esas aflicciones pueden ser aprovechadas por el tentador como una herramienta para destabilizarnos emocionalmente y espiritualmente, para intentar destruir nuestra confianza en Dios. Aunque sabiendo que el Señor la utiliza para nuestra santificación y nuestro crecimiento en el Evangelio. Las pruebas pueden generar dudas, temor, desesperación en nuestro interior. Aunque podemos muchas veces dar una cara positiva, pero en nuestro interior tenemos y somos conscientes, ¿no?, que las pruebas generan dudas, temor y a veces desánimo. El creyente puede confiar en que Dios usa las pruebas para fortalecer su fe, aunque su propia carne sea tentada a dudar del Señor en medio de la aflicción. Vamos a ver en primer lugar en los versículos 1 y 5. Las pruebas ponen a prueba la firmeza en la fe. Por lo cual, dice Pablo, el apóstol Pablo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Vemos allí en estas palabras hasta un cierto nivel el sufrimiento y las aflicciones de Pablo. Para quedar solo en Atenas y enviar a Timoteo, dice. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo no puedo o pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Las promesas de Dios aseguran que Él no abandonará a su pueblo. Eso que está diciendo Pablo, en otras palabras, a esta congregación en Tesalónica. Está de acuerdo con lo que dice en Salmo 9, 9, 10, cuando dice que Yahvé será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahvé, no desamparaste al que te busca.
que te buscaron. Aunque el sufrimiento nos haga sentir abandonados, desanimados, ¿no? Dios no nos abandona. La fe bíblica nos recuerda que esta percepción de que Dios no está en medio de nosotros, en medio de los sufrimientos, es una percepción emocional falsa. Es falsa. Pablo enfatiza la naturaleza inevitable de la prueba en que las Escrituras advierten que las dificultades son parte del coste de seguir en pos de Cristo. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra, dice Jesús a sus discípulos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, es necesario que reconozcamos la realidad de que el sufrimiento pone a prueba la fe. Desde el creyente más nuevo hasta el más experimentado, pudiendo hacerla tambalear en momentos de debilidad. Dios utiliza el dolor no como un castigo, porque sabemos en las Escrituras y el Evangelio que ya Cristo pagó por los pecados. Él llevó sobre él el castigo que corresponde a nosotros, sino como Dios usa esas dificultades en nuestras vidas como un medio de santificación. La palabra esta mañana nos asegura que el sufrimiento, aunque inesperado, nunca escapa a la soberanía de Dios. Versículo 4 dice el siguiente, otra vez, porque también estando con vosotros, dice Pablo, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Las pruebas pueden sacudir con violencia nuestros cimientos. Y Pablo no niega esta realidad. En medio de la tormenta, la fe puede tambalearse fácilmente. Nuestra naturaleza caída nos puede hacer sentir falsamente que Dios nos ha abandonado en momentos de duda. La duda afecta a nuestra percepción, pero no cambia la realidad de las promesas de Dios. Asimismo, el texto nos enseña que Pablo conocía bien esta posibilidad respecto a los tesalonicenses. Sentía la angustia por haber dejado una iglesia joven bajo intensa presión. Los versículos 1 y 2 expresa esta ansiedad y esta preocupación. Versículo 3, capítulo 3, versículos 1 y 2 y versículo 5. Cuando leemos esas palabras de nuevo y ponemos sentir esta angustia, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y luego en versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Sin embargo, hermanos, su angustia no era por el bienestar físico de ellos, sino por la salud de su fe. Su temor era que su fe colapsara en medio de la presión.
No era preocupada que iba a perder la salvación, pero que su fe sufría. Por eso envió a Timoteo para fortalecerlos. ¿En qué? En el Evangelio. En el Evangelio de Jesucristo. La exhortación a mantenerse firme no es un simple llamado a resistir la prueba con estoicismo, sino a anclar la convicción en la gracia de Dios. Es lo que está haciendo Pablo a los tesalonicenses. Quiere anclar su esperanza y su fe en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa entonces para nosotros estar firmes en la fe? Pues en primer lugar, permanecer firmes en la fe no te quiere decir que hay que ser perfectos, porque la realidad es que sufrimos. Los sentimientos de incertidumbre forman parte de nuestra naturaleza humana. Los creyentes pueden ser perturbados por las tribulaciones inevitables. Las aflicciones golpean al creyente de tal forma que nublan su mente y hacen durar temporalmente. Ejemplos bíblicos de este abundan en las escrituras, ¿no? Como David en los Salmos, ¿no? Vemos a David lamentándose en medio de sus aflicciones, pero confiando en la realidad que Dios está con él. O Asaf, luchando con la aparente cercanía de los impíos frente a su propio sufrimiento en el Salmo 73. Como creyentes podemos dudar de la cercanía de Dios con frecuencia. Las pruebas ponen a prueba o debilitan nuestra percepción de su presencia. Aunque el sufrimiento afecta nuestra claridad mental, las escrituras enfatizan que la mente del hombre ya está distorsionada por el pecado. El dolor severo es usado por Dios para santificarnos, fortalecernos, no solo para quizá nublar nuestra visión de lo que está haciendo en nuestras vidas. Según de Corintios 4, 17 y 18 dicen lo siguiente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y gracias a Dios. Hermanos, la perseverancia cristiana no surge de ignorar el dolor humano, sino de elevar la mirada mediante la fe. Al reconocer que las aflicciones son temporales y que el peso de la gracia eterna es inagotable, el creyente encuentra fortaleza para soportar cualquier sufrimiento. Pues las pruebas repetidas o prolongadas pueden nublar la perspectiva, haciendo que el creyente dude la realidad de la cercanía de Dios en la vida, en su vida. Vemos otra vez, ¿no? En el salmista Salmo 77, los versículos 7 y 9, otra vez vemos este sentimiento, ¿no? En un creyente del Antiguo Testamento que tiene su fe anclada en Dios. Con esas preguntas, ¿desecharé el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Las Escrituras nunca esconden que los creyentes enfrentan severas aflicciones. Otra vez, Salmo 88, 3 y 4. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana de Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. ¿Has experimentado esto una vez en tu vida? Yo he experimentado esto en mi vida. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Qué difícil es, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa es la realidad. Descubrimos no solo el peligro de la aflicción en los versículos 3 a 5 que tenemos delante de nosotros esta mañana, sino que también presentan las Escrituras como un medio de la gracia en nuestra vida. El Espíritu Santo utiliza las Escrituras para convencer al creyente del consuelo soberano para enfrentar la prueba. Reconocer que la aflicción es parte del camino cristiano quita el efecto sorpresa y reduce el impacto de golpe espiritual. En esas palabras encontramos el Evangelio que nos ayude, que nos hace capaces, que nos guíe en medio de las aflicciones y que fortalece en nuestra fe. Cuando Pablo dice en versículos 3 y 4, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Merece la pena repetir esas palabras esta mañana. Porque también estando con vosotros, dice Pablo, os predecíamos que íbamos a pasear tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Las aflicciones no son accidentes fuera de control de un Dios soberano, que habla en un sentido proféticamente en el Evangelio a nosotros, de que la aflicción acompaña la fe en Cristo Jesús. Dios las ha designado soberanamente para sus hijos. Primera de Pedro 1, 6 a 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tengo otra pregunta que surge de este texto. Entonces, ¿qué significa entonces perseverar? ¿Qué significa entonces perseverar? Cuando sufres bajo un trabajo precario, por ejemplo, y decides vivir piadosamente en medio de una situación terrible, estás perseverando en la fe. Si estás en una situación económica difícil y dependes de la provisión del Señor, estás perseverando en la fe.
Cuando enfrentes una tentación, el poder del Evangelio te sostiene, permitiéndote aferrarte a la santidad y permanecer firme en la fe. Cuando te sientes desanimado y dependes de las promesas de Dios, estás prosperando firme en la fe. Cuando estés dolido y por la gracia de Dios decides congregarte con la iglesia, a pesar del cansancio, estás perseverando firme en la fe. Cuando tropiezas en el pecado y el Espíritu de Dios te lleva a arrepentirte y confiar en la fidelidad de Dios que iba a perdonarte, demuestra una perseverancia en el Evangelio. Una convicción anclada en el Evangelio, no una fe anclada en tus fuerzas. Porque es nuestras debilidades que nos lleva a durar. ¿No? Pero el Evangelio nos rescate. Los versículos 3 y 4 expresan este Evangelio. La certeza de que el sufrimiento forma parte del propósito divino. Esta verdad nos fortalece y nos capacita para perseverar firmes en medio de las pruebas, en medio del desánimo, en medio de la escasez económica, en medio de la ansiedad, ¿no? Por sufrir una situación inagotable, ¿no? Que no puedes aguantar, ¿no? Y hay una diferencia, hermanos, entre aguantar. Cualquier persona puede aguantar un sufrimiento, ¿no? Pero solo por la fe en el Evangelio puedes encontrar el contentamiento en medio de las mismas dificultades. Hermanos, la misma gracia que nos salva es la que nos sostiene en la prueba. La misma gracia. Sostenernos requiere arraigar el corazón a Cristo y depender de la gracia soberana para no ser sacudido en medio de la aflicción. Y la verdad que si estás esta mañana y no conoces esta gracia que nos preserva, que sostiene, que guarda la fe en medio de las pruebas. Lo peor es sufrir sin una esperanza real y sin un amor incondicional, más allá de las circunstancias. Te invito esta mañana, si estás en esta situación, te invito a abrazar a Cristo, abrazar y creer en el Evangelio. El sufrimiento te muestra tu necesidad de la gracia que Dios te ofrece por solo la fe en Cristo. A los tesalonicenses, Pablo no minimiza el sufrimiento. Al contrario, advierte sobre el tentador, es decir, Satanás, cuyo objetivo es hacer que nuestra fe naufrague en medio de la prueba. Así que Pablo envía a Timoteo, que hemos leído, con el propósito de establecer y animar
a la fe de los tesalonicenses para protegerlos de las acechanzas del tentador. Y Dios usa las pruebas para nuestro crecimiento y santificación. Sin embargo, Satanás puede utilizar esas mismas aflicciones como tentaciones para apelar a nuestra naturaleza pecaminosa, buscando que caigamos en nuestra fe se debilite. Por ejemplo, podemos sentirnos dolidos por un comentario de un hermano y decir que entonces no voy a congregarme más aquí, porque yo no puedo aguantar este comentario. Ha quebrantado mi confianza este hermano. Es como el tentador puede usar una prueba en tu vida para sacudarte y sacudir tu fe. Un malentendido puede llevarnos a criticar a otro igualmente, en lugar de mostrar gracia y perdón. El cansancio físico por un trabajo duro puede darnos suficiente motivo para desanimarnos espiritualmente. Hermanos, no podemos sobrevivir en el Evangelio aislados, sino que necesitamos ser pastoreados, edificados mutuamente. Es lo que vemos en nuestro texto. Así que Pablo y Timoteo, vemos así como Pablo y Timoteo se sacrificaron para pastorear a los tesalonicenses. La iglesia debe buscar activamente edificar los unos a los otros. Cuando oímos de un hermano o hermana que está desanimado, podemos orar por él o por ella. También podemos mandar un WhatsApp fácilmente, ¿no? Podemos comunicar fácilmente con un hermano palabras de ánimo, ¿no? O para preguntar cómo está y decirle que estamos orando por ti, ¿no? Es de gran ánimo cuando los hermanos están pendientes unos a otros, ¿verdad? Entre semana. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Así cumplir la ley de Cristo. Hermanos, es importante comprender que las aflicciones ponen a prueba la fe, la firmeza de nuestra fe. Asimismo, es vital recordar que dicha perseverancia produce consuelo y ánimo en la iglesia. Vemos este hermoso efecto, ¿no?, en la comunidad de Tesalónica, ¿no?, tal como se evidencia en los siguientes versículos 6 a 8. Que vemos la firmeza en la fe produce en la iglesia consuelo y ánimo. Timoteo regresó con una noticia que infundó vida en Pablo y sus colaboradores cuando dice, versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con caridad, con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra propia necesidad y aflicción, dice Pablo, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Las buenas noticias sobre la fe y el amor de los tesalonicenses trajeron vida
y refrigerio al corazón de Pablo y sus colaboradores. Hermanos, el gozo y la vitalidad de la iglesia no deben fluctuar por el interno de nuestras circunstancias, sino por la fidelidad de Cristo en medio de su pueblo, la cual nos sostiene y nos impulsa a permanecer firmes. Y esta misma obra de Cristo en medio de nosotros, ¿no?, que nos capacita a perseverar, produce en la iglesia consuelo y ánimo. El dolor y cansancio puede conducirnos al aislamiento, a un terreno donde los pensamientos poco saludables rebotan en nuestra mente. Por ejemplo, están tan centrados en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en nuestras propias pruebas, puede impedirnos contemplar la obra de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de otro hermano, que puede traerte consuelo y ánimo. Algunos medios ordinarios de gracia, tanto los domingos como hoy, esta mañana, como los miércoles, son la comunión entre los hermanos. La palabra predicada, otro medio de la gracia. La oración congregacional, otro medio de gracia, los cuales nos llevan a alabar a Dios por su testimonio y su obra, ¿dónde? En la vida de su iglesia. Cuando llegaron buenas nuevas a Pablo de que los creyentes permanecían firmes en la fe, exclamó aquí en versículo 8, porque ahora vivimos, hermanos, si vosotros estáis firmes en el Señor. El enfoque está en caminar junto al que sufre, recordándole la compasión de Cristo y su presencia sustentadora. Las pruebas sacuden la fe cuando el creyente se enfrenta a ellas desanimado y aislado. El argumento de Pablo persuade a la iglesia a echar raíces profundas mediante la consolación de la iglesia. Gracias a Dios que la perseverancia en medio de las aflicciones no depende de nuestros esfuerzos, sino de la gracia sustentadora de Dios. Que nos alentemos con las promesas eternas, recordando que la fe en Cristo conlleva las pruebas. Que nuestra perseverancia en la fe produzca en la iglesia consuelo y ánimo a los hermanos. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga esta iglesia. Amén.